allá hay una lámina donde trato muy apretadamente de establecer una periodización. Tres principales etapas hemos podido constatar en la Venezuela contemporánea, que agrupan a dos proyectos constitucionales. La primera etapa va del año 58 al año 89, vigencia de la Constitución del año 91, y la calificamos como una etapa de centralización. Y centralización porque precisamente la toma de decisiones se daba totalmente concentrada en la cabeza del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República y, por supuesto, en Caracas. ¿Qué quiere decir? Que las gestiones, las regiones brillaban por su ausencia, y en esta etapa los gobernadores, por decirlo menos, eran designados a dedo. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque en el ejercicio analítico que estamos haciendo no nos interesa el trasfondo de quiénes son en un momento dado los actores políticos. Lo que nos interesa señalar, destacar, es que evidentemente hemos tenido en el pasado y en el presente más un gobierno, unas autoridades, unos actores políticos que han discrepado, que han dejado de observar a la Constitución y que por consiguiente las distintas ejecutorias, tomas de decisiones atentan contra preceptos constitucionales, contra el imperio de la norma. Y por supuesto esto va a trastocar todo lo que es la concepción del desempeño del Estado venezolano. En el pasado no fue tan presente o tan obvio, hoy sí lo es. Entonces esta primera etapa que hemos calificado de centralización, sin embargo desde el punto de vista democrático, vamos a hablar de un periodo de estabilidad, un periodo de continuidad. Va a ser la etapa de oro de la democracia venezolana. Estamos hablando de una situación calificada de bienestar, de satisfacción. Estamos hablando de ciertos indicadores, como por ejemplo, hablar de 7-8% de desempleo. Pudiéramos hablar de una cifra de abstención político-electoral, entendiendo que cuando la abstención comienza a crecer, evidentemente indica el cuestionamiento, el rechazo de unos ciudadanos frente a unos actores, frente a unas ejecutorias. Es una Venezuela que en ese momento es floreciente. Un detalle, nadie está diciendo, nadie está dejando de reconocer que no se hayan cometido fallas en este periodo o etapa. Recuérdense que los cambios que observamos a partir del año 98, no solamente con la elección del presidente de la República, sino el hecho de plantear una Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, producir una nueva constitución, eso no fue generación espontánea, eso no salió de la nada. Esas circunstancias se dieron evidentemente porque el país estaba mostrando una serie de hechos, de indicadores que revelaban que las cosas no se estaban haciendo bien, que se deberían impulsar distintos cambios. Cambios en un nivel micro, a nivel de los actores políticos, y en un nivel macro, si estamos hablando como ocurrió a partir del 15 de diciembre del 99, la necesidad de contar con un nuevo marco constitucional. Marco constitucional que de forma reiterada ha sido no observado, ha sido trastocado, ha sido violentado. La segunda etapa va a ser un globo de ensayo desde el punto de vista de las formas de gobierno, de las formas de Estado en el contexto político venezolano. Es decir, a partir del año 89 al año 99 vamos a tener más o menos una década donde permitió no solamente la elección directa de las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, sino que en ese periodo de 10 años, que es muy corto, se permitió realmente materializar las tesis de la descentralización y del federalismo, acercar el poder a la mínima expresión que es el ciudadano. Perdón. Y eso implicó entonces la posibilidad no solamente de que podíamos elegir alcaldes, concejales, gobernadores, sino fundamentalmente dentro de la administración pública, ese Estado federal comenzó a materializarse. Es decir, comenzamos a ver formalmente
la materialización, la puesta en escena de transferencias de recursos, de transferencia de competencias, de distintas competencias, y que por supuesto en ciertas gestiones, en ciertas administraciones públicas de ciertos gobiernos locales, se logró un cambio importante, cualitativo y cuantitativo, que tiene que ver hasta con el ornato de nuestras ciudades y nuestras capitales. Repito, fue un periodo muy corto, fue un globo de ensayo, pero evidentemente permitió que Venezuela experimentara durante algo, un poquito más de una década, la posibilidad real de acercar el poder al ciudadano, y fundamentalmente el que ese poder que estaba centralizado en la cabeza del presidente de la República, que estaba centralizado, focalizado, localizado a nivel de Caracas, y que se expresa en un adagio popular venezolano coloquial: Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Perdón, eso un poco refleja lo que era el pensamiento centralista que definió a Venezuela desde la transición experimentada después del 23 de enero con Marcos Pérez Jiménez en la transición a la democracia, y que va a estar hasta finales de los años 80. Cuando la democracia venezolana comienza a registrar ciertos problemas que tienen que ver con los primeros casos de corrupción, cierta insatisfacción de los sectores más vulnerables, no estábamos hablando, ojo, todavía de miseria, de pobreza extrema. Aquí en esta Venezuela todavía no estamos hablando, estamos hablando de una Venezuela donde teníamos un solo dígito de inflación, donde teníamos además un dígito de desempleo. Los indicadores, si los comparamos con esta época, evidentemente eran muy positivos, a diferencia de los de ahora. Sin embargo, la sensibilidad de los ciudadanos, por supuesto, se va a expresar ¿en qué? En que la necesidad de producir un cambio, y ese cambio va a tener dos facetas. En 1993 hablamos de un cambio moderado, la elección del presidente Caldera. La democracia evidentemente comienza a replantearse y a tambalear. Si bien es cierto, podemos hablar de un proceso continuado desde el año 58 a nuestros días, donde no ha habido una ruptura como tal, salvo excepciones muy puntuales, episodios muy focalizados, intentonas de golpe, ciertos vacíos de poder. Pudiéramos hablar de un proceso continuado desde el punto de vista del inicio de la democracia, que por supuesto, en el entendido, cuando vamos a analizar la puesta en escena, hay un proceso de deterioro, de degradación de esas bases que sustentan a la democracia. Ese es otro tema. Ese cambio moderado se va a ratificar en 1998. Y ahí hay un parteaguas, un antes y un después. No solamente el 6 de diciembre, la elección del presidente Chávez, y por supuesto todo lo que en un momento dado va a implicar la llegada de un presidente distinto desde el punto de vista de los partidos del status quo, sino además que en el año 99, pues evidentemente, el presidente Chávez, una de sus banderas políticas de la campaña, fue el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que además fue uno de los temas planteados durante cerca de 10 años por el exgobernador del estado Zulia, Osvaldo Álvarez Paz. La Asamblea Nacional Constituyente evidentemente va a tener acogida. El 15 de diciembre vamos a aprobar, la fecha histórica por la abogada de Vargas, vamos a aprobar la Constitución del año 99, y Venezuela va a experimentar a partir del año 99 una tercera etapa, que algunos analistas hemos calificado y documentado como una etapa de recentralización. Y es una paradoja, una contrariedad. ¿Cómo entender? Estamos inaugurando un nuevo periodo, una nueva etapa político-constitucional, donde la Constitución en su artículo 4 no solamente nos dice que tenemos un Estado federal, sino además descentralizado, pero que además va a ampliar todo lo que tiene que ver con las competencias de los poderes locales,
diversificar la actividad administrativa, la administración pública, y esto estamos hablando de bases constitucionales del derecho administrativo. ¿Cómo entender entonces que teniendo, y esa es la gran paradoja, teniendo este piso jurídico, este piso constitucional, nosotros vamos a registrar a contrapelo un periodo, una etapa de recentralización, un periodo o etapa que calificamos de regresiva? Son dos sinergias, dos dinámicas, progresividad, regresividad. Y no solamente lo podemos ver en el contexto del derecho administrativo, lo podemos ver en el espectro de los derechos humanos. Cómo entender que esta Constitución que afirmó tajantemente toda la parte progresiva de los derechos humanos, recogiendo además todo el espíritu de la Revolución Francesa, de la Declaración de 1789, todo el espíritu de la Declaración de 1948, incluso recogió toda la parte expositiva, propositiva de la Constitución del año 61, paradójicamente, nosotros estemos registrando en estos últimos años, de forma casi que constante, por las razones que sean, la violación de los derechos humanos. Esos son paradojas.